Dios me la bendiga, bendiciones. Este es el apóstol Ricardo Correa de Centro Alabanza Naciones Unidas, aquí localizado en la hermosa ciudad de Durham, Carolina del Norte. Hoy tenemos un video muy interesante, una entrevista muy interesante que quiero proveerle a ustedes. Muchas de las iglesias que conozco, o en realidad es poco frecuente que se haga videos informativos o entrevistas, y a la vez podemos escuchar el testimonio de la persona que está conmigo, una persona que admiro y respeto mucho, nuestra hermana Kenia Chávez. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la santería. Dios te bendiga, hermana Kenia, ¿cómo estás? Bien, bendiciones. Gloria a Dios. Hermana Kenia, vamos a hablar un poquito acerca de tu testimonio para que la gente sepa la experiencia que has tenido con el tema que vamos a estar hablando, ya que pues muchas veces la gente habla por conocimiento, pero no hay nada mejor como una experiencia viva, la cual permite poder tener conocimiento en el tema que va a estar ampliando. Cuéntame un poquito acerca de tu testimonio, hermana Kenia. Hace 26 años que me convertí al Señor, estaba en la santería, consultaba muertos. En ese tiempo mis actitudes eran casi siempre iracundas, de violencia. Cuando estaba en ese mundo que no conocía al Señor, maltrataba física y verbalmente a mis padres, a mi familia en general. No tenía respeto por nada ni por nadie, hasta que conocí al Señor. En medio de los trabajos que estaba haciendo para meterme más a fondo en lo que era la santería, fui llamada por el Señor, por una persona de mi reparto que iba a la iglesia Asamblea de Dios, y entonces ella me habló en el mismo momento que yo iba a bajar el tablero de Orula, que es una consulta que se hace para saber en qué santo te vas a hacer, y en medio de esas cosas conocí al Señor. La santería es simplemente trabajos que tú haces en específico con santos que antiguamente fueron en la Iglesia Católica, se permanecen como San Lázaro, Santa Bárbara, Dios y todo ese cúmulo de santos, que también son un conjunto con los santos afroamericanos. Entonces tenemos influencia de la Iglesia Católica, como también tenemos influencia de lo que es la afrocultura. Sí, eso sucede porque cuando los esclavos fueron traídos del África a los diferentes países donde ellos fueron esclavizados, la Iglesia Católica obligaba a su creencia. Entonces ellos buscaron la manera de seguir adorando a sus dioses, tomando la apariencia de los dioses que la Iglesia Católica le presentaba. En este caso, Santa Bárbara es Ochún en la santería. San Lázaro, que la iglesia te lo presenta como obispo, pero en la santería se presenta como el San Lázaro que estaba lleno de llagas, con un perro y unas muletas, que ese es el San Lázaro pobre, y en eso supuestamente es en que se basa la santería para llamarlo Babalú Ayé. Son mayormente el Eguá, Babalú Ayé o Batalá, Orula. Son los santos que más se mueven en Cuba específicamente. Yo soy cubano. Y te hago conocer exactamente cómo se mueve en Cuba. No sé exactamente cómo se mueve en Haití, porque cada lugar tiene un nacimiento y tiene una dirección o un enfoque diferente en cada lugar. Podríamos decir que la santería es una religión. Sí, es una religión.
¿qué características tiene para ser considerada una religión? La santería, las características que tiene igual que invocan a los santos la Iglesia Católica o nosotros invocamos al Señor a través de nuestras oraciones, ellos también hacen lo mismo. Ellos consideran que sus muertos o sus santos son iguales, tienen la misma imagen de la Iglesia Católica, lo que fueron enseñados, y al final de cuentas para ellos es lo mismo la religión. De ellos es la misma que la de nosotros. Ellos piensan de esa manera. Me habías comentado de que en los rituales de la santería hay derramamiento de sangre. Sí. Que eso es una similaridad a lo que es en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de derramamiento de sangre. Explica un poquito más acerca de ese punto de vista. Cada paso que se hacía en el Antiguo Testamento de ofrecimiento en el altar para Dios, según el sistema económico de las personas, en el Antiguo Testamento el que era rico ofrecía un macho cabrío fuerte, vigoroso, y se lo entregaba al Señor en ofrenda por sus pecados. En la santería usted ofrece también igual su sistema económico, ofrece chivo, ofrece gallina, ofrece paloma, lo que usted tenga para ofrecer. No se llega al macho cabrío. ¿Por qué? Por ejemplo, en Cuba no tienes posesión de tener vacas y eso, y lo que es la carne superior. Tú no tienes capacidad para poder donar un macho cabrío porque no hay posibilidades económicas. Todo el mundo tiene un estándar, y en Cuba, por ejemplo, no tienes autoridad como para tú entregar ¿cómo se llama? Un toro o algo de eso, porque son pequeños agropecuarios los que los tienen y están monopolizados por el gobierno. Y entonces, no solamente tenemos la similaridad del derramamiento de sangre, sí, de las cuales tenemos diferentes niveles de ofrendas basados en las condiciones financieras de la persona, la capacidad que podía brindar la ofrenda, pero también tenemos una apariencia en la postura del que él recibe esa ofrenda, que hasta es titulado un sacerdote. Todos ellos, el que es como padrino tuyo en la santería, que es el que tiene la autoridad para hacerte a ti un santo, es reconocido como sacerdote. Cuando dicen hacerte santo, ¿qué quiere decir eso? Hacerte santo, ellos eligen a través de tirarte los caracoles y leerte diferentes cartas. Ellos te dicen si el santo que te corresponde, supuestamente el que te apadrina a ti, puede ser Obatalá, puede ser Santa Bárbara, puede ser el Eguá. Entonces, cuando ellos te van a hacer la ceremonia como tal de entrega a un santo, ellos preparan todo con respecto a ese santo. Tú tienes que estar un año vestido de blanco, comiendo única y exclusivamente los alimentos que estaban destinados para ese santo. Tienes que aguantar de no comer cosas que ese santo rechazaba. Wow. Si tú comes esas cosas, te hacen daño materialmente en tu cuerpo, te puedes llenar de llagas. Ellos te explican todo tipo de cosas que pueden suceder cuando tú comes alimentos que no están aceptados por el santo que ellos te están poniendo. ¿Qué quiere decir cuando uno es rayado? Rayado ya es otra rama, no tiene que ver con la santería. El rayado viene de Haití y uno se raya es en palo. Se alinea con la santería porque mayormente casi todos los que te hacen santo son babalaos.
Esta cultura viene alineada con muchas cosas musulmanas. El saludo de ellos es musulmán. Vienen aliados con religión de Haití. Es una mezcla de varias cosas. Cuando ellos se hacen hasta sacerdotes, su preparación viene hasta con agua bendita y esos caracoles vienen ya todos preparados supuestamente para que el mundo astral, como los demonios, no puedan entrar. Un muerto más fuerte, que son los muertos que se materializan, entren en el momento que ellos están haciendo alguna consulta y esas cosas, y son los llamados sacerdotes. Ok, para que no impida lo que el sacerdote está haciendo. Lo que ellos están haciendo. Ok, entonces el rayado, me has comentado de que cuando hay un rayado es de un muerto. Es de un muerto. Y es del muerto de un pariente en la familia. Tiene que ser o parientes tuyos, o si no, digamos que no tenías conexión con el pariente tuyo que murió, que siempre tienen que ser ancestros tuyos. En ejemplo, tus abuelos o tus padres. Esos son tus muertos principales. Luego entonces pudieran ser un tío o un familiar muy cercano, un hermano o un tío. El rayarte en uno de ellos son marcas que tú te haces en la espalda o al frente también. Es con sangre también, porque es un parto de sangre. Y esto entonces es el abrirte al mundo astral. ¿Qué le sugieres a las personas que quieren salir de la santería? O que han pensado, ¿cómo fue que tú saliste de la santería? Vamos a hacer esa pregunta mejor, para que si alguien se encuentra practicando santería y esté pasando probablemente por las mismas preguntas que tú pasaste, ¿cómo fue que tú llegaste a la realización? Porque lo dijiste un poquito más sencillo anteriormente, pero ¿cuál fue tu experiencia personal en lo que era abrir la puerta al Señor y permitir que entrara a tu vida? A mí me presentaron al Señor, me empezaron cuando iba a bajar el tablero de Orula. Yo me iba a hacer santo. De por sí seguí el proceso. Yo hice todo mi proceso, aunque ya había conocido al Señor. Hasta 6 meses después, yo predicando en el altar, hablando del Señor, haciendo ayuno y oración, yo todavía no había conocido la profundidad de Cristo. Yo empecé, le digo a todo el mundo que la manera es un día a la vez. Correcto. Cristo no es algo de que Él quiere cambios automáticos. Serías tú mentiroso si tú haces un cambio de la noche a la mañana. Correcto. Porque todo tiene un proceso. Y el proceso en el cual tú estás metido en ese aspecto es muy profundo. Estás como cuando David estaba en el fondo del pozo y clamó a Dios, sácame de aquí. Con angustia, igualmente te vas a sentir en ese proceso de esa transición del mundo en que estabas al mundo del Señor. No va a ser un proceso fácil, en el aspecto de que va a haber mucha guerra en todas las áreas. Tuve guerra con mi familia. Mi mamá, que antes estaba de acuerdo en muchas cosas conmigo en la santería y en la consulta de los muertos, inmediatamente que yo me convertí al Señor, me mostró oposición, pero de inmediato. Yo tenía un altar donde yo ponía varias copas, porque mis abuelos, yo tenía muertos por parte de padre, mis abuelos, y muertos por parte de mi mamá. Y tenía algunos tíos, y cada uno de ellos tenía una copa con el crucifijo de Jesucristo, el principal, que era mi abuela por parte de madre. Yo tenía el crucifijo en esa copa. ¿Y por qué era mi abuela?
Porque en vida mi abuela tenía, y yo de generación tengo llamado profético. Mi abuela veía cosas y hablaba las cosas que veía. Y todo lo que ella decía que iba a suceder, sucedía. Y venía de generación. Entonces ella era el muerto principal, porque a través de ella, cuando yo consultaba esas cosas, ella podía prevenir lo que me iba a suceder. Y ciertamente sí ocurría. Ya entiendo ya. Okay. Porque sí sabemos que Dios repartió dones operacionales. Todo el mundo puede profetizar, pero no todo el mundo tiene el ministerio de profeta. Entonces, esa es la diferencia entre lo antiguo y lo de Dios ahora. Sí tenemos el caso de Saúl, que consultó el espíritu de Samuel, pero no es la voluntad de Dios. El Señor dice claramente: no consultéis a los muertos. Correcto. Y aún más en Deuteronomio dice que no debes rayarte ni ser marcado bajo nada, porque también los tatuajes son incluidos como rayaduras. Correcto. Y como iniciaciones, aunque tú no lo entiendas, en el mundo espiritual tú ves que es normal, un tatuaje, algo bonito que te gustó, hasta la figura de su mamá se la ponen por una foto. Pero son cosas que... Eso puede ser la raya de un muerto. Exactamente, porque para tú ponerte la figura de tu mamá en un brazo, digamos, ¿por qué te lo pones? Exacto. Porque tú tienes a tu mamá como un ídolo. Y la que lleva contigo. Exacto. Entonces, Dios condena esas cosas en el Antiguo Testamento. Aunque la gente hace separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay ninguna separación. Ambos van juntos. Kenia, habla un poquito acerca de lo que son la iniciación como tal. Has comentado acerca algo de los hierros, algo así. Cuéntame acerca de eso. El caldero. El caldero no es más que presentarte los guerreros, los que van a guerrear por ti, la batalla que tú tengas contra los muertos que te envían de otro lugar para hacerte daño a ti, o por envidia o por odio de otras personas hacia ti, que esa es la vinculación. Eso se hace con el eguá también. El eguá es el que te abre los caminos, supuestamente para ti, para tú iniciarte en cualquier cosa, es obligatorio tener los guerreros y tener a Obatalá hecho, el eguá. El eguá hecho. Sí. Ok, entonces el caldero es algo que está presente en esto. Son como que herramientas domésticas, ¿ah? Sí. De por sí el caldero es como lleno de piedras, ponen diferentes piedras que tú tienes que recoger en el río. Esas piedras son trabajadas y las herramientas son herradura. La herradura la cuelgas detrás de la puerta, o tienes una pequeña que también la pones en el caldero. Tienes un tenedor, no tenedor como de cocina, sino el tridente, que es supuestamente el mismo que tiene el enemigo Satanás, representado a través de la Iglesia Católica. Recuerda que la Iglesia Católica te presenta a Satanás como vestido de rojo, con cara fea y un tridente. El tridente. Entonces ese tridente también lo tienes dentro de lo que es la caldera. Hermana Kenia, si alguien está siendo atacado y considera que es santería y conoce de Dios, ¿qué consejo le podrías dar? La oración es tu arma más eficaz. Yo siempre lo que hago, porque sí, también después que yo me convertí al Señor he tenido muchos ataques, sí, es cierto.
Y esos ataques, lo único que yo hago, porque son maldiciones, acuérdate que nosotros recibimos al Señor a través de la boca. Correcto. Y a través de la boca yo también envío maldiciones a una persona. Entonces, es la manera única y exclusiva de Dios, es nosotros orando en el Espíritu para romper toda obra que el enemigo quiera venir contra nosotros. La palabra dice claramente que el enemigo forja armas para ir en contra tuya. Pero también la palabra te dice que toda arma forjada contra ti no prosperará. Y es un mandato de Dios. Pero ¿para quiénes son? Para aquellos que les sirven. No todo el mundo está en esa protección, porque esa protección única y exclusivamente viene a través, primero, de la confesión de Cristo. Tú tienes que aceptar a Cristo como único y supremo Salvador. Lo segundo que tienes que hacer es renovar tu mente. Si van a venir recuerdos de las cosas pasadas y cuando no tengas dinero, un ejemplo, vas a querer de nuevo volver a ponerle ofrenda a el Eguá y hacer las cosas que no convenían para que tu camino se abra. Y es más, hasta en oración vas a estarle pidiendo al Eguá equivocadamente. Pero tienes que transformar tu mente. ¿Cómo la transforma? A través de la palabra. La palabra va cambiando el pensamiento de uno y trayendo una nueva renovación en tu mente. Tú tienes que derribar tu mente antigua en muchas cosas, en cultura, en conocimiento y en estudios, porque cuando uno se prepara, igual en la escuela, que es muy difícil hablar con un biológico del conocimiento de Cristo, con un médico, porque su estatus mental está concebido a que la ciencia no tiene nada que ver con Dios. Y es más, para ellos reconocer un milagro que Dios haya hecho en la vida de alguien es muy difícil. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de ir es un día a la vez, orando, primeramente rompiendo en el nombre de Jesús toda atadura, toda obra de maldad que el enemigo quiera traer en contra de mi vida, en contra de mis familiares, porque el enemigo, cuando no puede atacarte a ti, va a atacar a los más débiles de tu casa. ¿Quiénes son los más débiles? Tus hijos, que no están muy preparados, tu esposo en tu casa, o familiares muy cercanos a ti. El enemigo va a atacarte a través de ellos. Va a posesionar. Acuérdate que no lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. Ellos van a tomar la apariencia en tu hijo, pero las palabras que van a salir de ellos son en contra tuya en todos los aspectos. No vas a pelear con ellos, vas a pelear es contra los que están tomando posición de ellos. En mi casa, cuando yo me convierto al Señor, ¿quién era quien me daba la oposición? Mi mamá, que anteriormente estaba muy a favor de que yo consultara todas esas cosas, aunque estaba en contra, y siempre me dijo que no me metiera más en la profundidad de la santería, porque ya eso eran otras ramas más grandes y que yo no debía explorar esos caminos. Pero en ese aspecto era lo único que ella estaba en contra. Pero cuando yo me convierto al Señor, lo primero que ella decía era que esa gente, refiriéndose a mis pastores, me habían lavado la mente, me habían lavado la cabeza. Lo segundo era que ella prefería 1000 veces que yo estuviera en el mundo, aunque fuera una prostituta, que sirviéndole al Señor. Fíjate tú la capacidad de mi propia madre de proferir una maldición que en aquel momento no la entendía, pero con la capacidad del Señor entendí. Nunca le tomé rencor a mami por esas cosas, al contrario, me reía de las cosas que ella decía, porque yo sabía que ella no estaba entendiendo al Dios que yo realmente había conocido y que ella todavía distaba mucho. Quiero decir, antes de terminar, que gracias al Señor ella se convirtió a Cristo y hoy está con Él a la diestra del Padre esperando por mí. Amén, aleluya. Que para culminar,
aquellas personas que en algún momento derramaron sangre practicando una ceremonia en su casa y ahora están a los caminos del Señor, ¿qué consejo le puedes dar? Le aconsejo primeramente que edifiquen un altar para Dios, no en el mismo lugar donde estaba edificado el antiguo altar, donde le ofrecían sacrificio a los muertos. El lugar donde se hacía altar, mayormente yo prendí candela dentro de la casa. Bueno, mi casa era de mampostería. En ese lugar yo encendí candela, eché alcohol y prendí fuego. El fuego es la purificación del lugar. Y eso fue guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, tienes que ungir toda la casa con aceite. Yo no llamé a ningún sacerdote, yo no llamé a nadie para ungir mi casa, no llamé al pastor. El Espíritu Santo me dio la autoridad para hacer todo el trabajo que yo hice en mi casa. Cuando yo acojo donde yo consultaba a los muertos y hacía mis rituales, que lo voy a quemar en el patio porque eso era de madera, el fuego no se encendía. Y le eché alcohol, le eché luz brillante, le eché cuanta cosa se podía echar a algo para encender y no se encendía el fuego. Hasta el momento que yo le digo, en el nombre de Jesús, yo te derribo ahora. Y le eché el alcohol y le encendí el fuego, se encendió. Con la autoridad. Sí, con la autoridad de Cristo. Y desde ese momento el Señor me dotó de autoridad, porque uno de los primeros trabajos que yo comencé a hacer dentro de la iglesia fue meterme a la casa de las personas que ya no tenían temor para sacar sus santos, y yo iba, se los sacaba y los quemaba y los botaba de las casas, los santos, cuando se convertían al Señor. ¿Cuánto tiempo llevas los caminos del Señor? 26 años. 26 años, ha pasado mucho. No han sido fáciles los 26 años porque han sido de pruebas y dificultades, pero con el Señor se va caminando. Ha sido ese encuentro con Cristo sobrenatural. Claro. Y sí cambia, sí transforma. Y sí te da poder y te da autoridad. Y el conocimiento que tengo ahora de muchas cosas, es la revelación que me ha traído el Espíritu de las cosas que yo hacía anteriormente, y Él me da la consejería de qué corresponde hacer en esos aspectos en este tiempo. Entonces Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Fue una gran bendición poder estar con ustedes, que vean este video educacional acerca de lo que es la santería, el testimonio de la hermana Kenia, que Dios la usa grandemente. Comparte video con personas acerca de lo que es la santería. Todo reino espiritual no prevalecerá contra el reino de Dios. Amén. Sin embargo, no podemos carecer de falta de conocimiento, y por ende es importante hablar de temas como estos, porque no podemos entrar a la guerra si no conocemos a nuestro enemigo. Mucha gente cree que puedes entrar a la guerra sin conocer a tu enemigo. No, conoce a tu enemigo para que sepas por dónde, obviamente, atacar y obtener la victoria, que la victoria es garantizada. Si Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nuevamente, este es el apóstol Ricardo Correa con la hermana Kenia Chávez, aquí en Centro Alabanza Naciones Unidas, donde la alabanza no solamente comenzó. Bendiciones, chao. Amén, bendición.